Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que en esta mañana se dan cita en este lugar, no solo para recibir de Dios, sino para traer una alabanza, traer una oración sincera. Yo creo que se hace necesario, tal como lo dice la Escritura, que los que adoran desde el Espíritu adoren. Amén. Es necesario que se haga, porque cada vez que usted adora, algo sucede. Hay una canción muy bonita que dice: algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede. Y yo creo que eso es así. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ojalá que un día Dios le dé a su pastor el arte de cantar, ¿verdad? Sí, porque yo sé que usted se goza, pero usted se goza de mí, no conmigo. Pero bueno, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive. Pero lo importante es que usted se goza. Yo soy feliz cuando usted se goza. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra enseña: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Amén. Y sepa que quien dijo eso no lo dijo cuando estaba en su mejor momento. El que dijo gozaos y lo repitió otra vez, le dijo gozaos, que estaba preso, perseguido, golpeado, maltratado, con amenaza de muerte. Es una cosa muy seria cuando alguien te dice que te goces y esa persona está presa. Porque tú dices: ¿y entonces qué es el gozo? Y sobre eso yo quiero que usted medite. Hoy, bendito Dios, yo voy a aprovechar que usted está en pie para tener una lectura en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10. Voy a entrar de lleno a la palabra, porque hay algo poderoso que Dios estará ministrando a nosotros durante estas 3 semanas próximas que quedan por delante de nosotros. Amén. Así es que vaya conmigo, por favor, a su Biblia y busque Mateo capítulo 10, versículo 1. Es tremendo, es poderoso lo que Dios estará ministrando a nuestro corazón, a nuestras almas en esta mañana. Si tiene, grite un fuerte amén. Amén. Y leemos bajo la comunión del Trino Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Diga conmigo: autoridad. Autoridad. Sobre los espíritus inmundos, para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Voy a Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder. Diga conmigo: poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Puede sentarse. Bendigo el nombre del Señor en esta mañana, que están todos los hijos de la casa presentes, porque a partir de la mañana de hoy y en lo que continuará de los próximos domingos que siguen, estaremos adoptando una serie de enseñanzas acerca de la preciosa persona del Espíritu Santo. Es una necesidad que es recurrente en nosotros, y es el conocimiento y la relación con el Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero introducir esta serie con la entrada del plato de hoy. Son 3 platos que nos vamos a servir durante 3 semanas, quiera Dios, consecutivas, sin interrupciones. Digo quiera Dios porque todo lo que hacemos es primero puesto en las manos del Señor. Y nuestros planes nunca deben ponerse por encima. Amén. Entonces, yo quiero iniciar diciéndole que en las Sagradas Escrituras existe una doctrina fundamental, es decir, una de las doctrinas fundamentales que es de las que sirve para base y fundamento
de todos los demás soportes doctrinales que tiene la iglesia del Señor y que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y es sobre la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Estas dos cosas no están separadas. El Espíritu Santo viene de parte de Dios y es una promesa infalible, una promesa inequívoca de parte de nuestro Señor Jesús para dotar a la iglesia de todo lo que le haría falta luego que Él no estuviese físicamente de manera presencial. Entonces, esa doctrina existe en la Sagrada Escritura y usted lo sabe, pero yo quiero recordárselo. Y para el desarrollo de todas las demás verdades que nosotros debemos poner en práctica, es necesaria esta enseñanza, esta doctrina del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El cual en el Antiguo Testamento aparece con este nombre aproximadamente 2 veces. Aparece exactamente en nuestras traducciones al castellano, aparece 2 veces esta palabra o esta frase, porque está compuesta de 3 palabras: el Espíritu Santo, el cual también aparece 25 veces como el Espíritu del Señor. Diga conmigo, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Y 14 veces como el Espíritu de Dios. Esta frase, junto a la palabra Espíritu, aparece más de 90 veces en la Escritura. O sea que podemos notar a partir de esa frecuencia en la que se hace mención de esta verdad bíblica y de esta realidad personal del Señor, que es el Espíritu Santo, aparece con un énfasis añadido, significando esto que hay una importancia vital para usted y para mí de que esto sea de público conocimiento dentro del pueblo de Dios, que no es un secreto, que no es un misterio, que no es algo reservado para una élite ni para 2 o 3, sino para toda la comunidad cristiana en todo el globo terráqueo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, esa palabra Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, tiene un factor común, estas expresiones, y es la palabra espíritu. Y espíritu aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significando cosas similares. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento es la palabra ruach, que quiere decir tiene varios significados. Dentro de los significados más importantes que tiene en cuanto a la necesidad que nosotros tenemos, están el espíritu refiriéndose al que viene de Dios y el espíritu que mora en el cuerpo del hombre. Son las 2 acepciones o los 2 significados de la palabra espíritu que más nos importan. Pero yo quiero mencionarle algunos de esos significados que aparecen dentro de esa palabra que ya le he mencionado, que es lo que se traduce en el Antiguo Testamento como espíritu, ruach, que significa, en primer lugar, viento, soplo, simplemente un soplo, como el viento que nos acaricia el pelo, la piel cuando estamos al aire libre. Aliento, que es lo que nosotros podemos respirar y podemos exhalar, inhalar y exhalar. Eso que es aliento o hálito es también traducido como ruach o de la palabra ruach. Pero no se queda atrás el significado de intención. La palabra ruach en determinados pasajes de la Escritura se refiere a intención, es decir, a lo que hay detrás de una acción, el espíritu de las cosas. La palabra intención se refiere a cuando alguien viene con un espíritu a realizar una acción. Ese espíritu es la intención que tiene
esa persona de hacer lo que hace. Por eso la Sagrada Escritura tiene reservado un don para todos los creyentes que se llama discernimiento de espíritu. Para que usted pueda discernir con qué espíritu alguien se acerca a usted, cualquier persona, animal o cosa, entidad espiritual o cualquiera que sea lo que se le acerque a usted. Usted pueda discernir mediante un don espiritual cuál es el espíritu detrás de las cosas. Porque no todo en esta vida tiene buenas intenciones, déjeme decirle. No todo sopla en forma favorable para usted. No todo tampoco viene en contra de usted. Por lo cual es importante saber discernir espiritualmente las cosas para usted no vivir con un delirio de persecución y termine loco. Porque si bien es cierto que el enemigo anda como león rugiente atacando, no todo el tiempo el diablo tiene tiempo para ti. Y hay cosas que dependen de ti y no de alguien que te está persiguiendo, sino que las cosas que tú dejas pendientes te perseguirán y no te dejarán tranquilo. La irresponsabilidad, el incumplimiento, la impuntualidad, todo el problema que usted se busca le va a perseguir. Entonces no le diga después que el diablo tiene la culpa. Aunque ese no es el tema, es importante saberlo. Entonces, el espíritu tiene todas esas acepciones o todos esos significados con lo que he introducido esto. Igualmente está la palabra neuma, que es del griego y es como aparece en el Nuevo Testamento y significa básicamente lo mismo: aliento, soplo, aire, espíritu. De ahí viene la palabra neumático, que es lo que usan los vehículos, porque viene lleno de, diga conmigo, de viento. Un neumático viene lleno de viento, por eso viene de la palabra neuma, que significa aire, soplo, pero también significa, en el término más interno y más exacto y específico, espíritu. O sea que podemos decir que el ser humano es neumático, porque el ser humano tiene un espíritu. Amén. El ser humano tiene psiquis, tiene mente o alma. O sea que el ser humano es psíquico. Amén. El ser humano tiene un cuerpo, soma. O sea que el ser humano es somático. Es decir, que el ser humano es neumático, psíquico y somático. Tiene tres partes en su constitución de todo su ser. Ahora bien, yo quiero iniciar esta serie de 3 puntos porque he considerado que el tiempo es muy breve para tratar los 3 puntos en una sola prédica sin indigestarlo de tanta información. Yo quiero hablar hoy o comenzar a hablar de estos 3 puntos. La primera parte que agotaremos hoy es vivir en el Espíritu. Diga conmigo, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. La parte número 2 es pertenecer al Espíritu. Diga conmigo, pertenecer al Espíritu. Y la tercera y última es operar en el Espíritu. Repítalo conmigo. Esas 3 partes de esta serie están contenidas dentro de un tema máster que se llama la vida del Espíritu, un mar de posibilidades. Ese es el tema de esta serie. La vida del Espíritu, un mar de posibilidades. Porque quiero enseñar a la iglesia de Cristo que está frente a mí y a todo el que me pueda estar viendo a través de este video que se está haciendo ahora. ¿Por qué hago estos videos? Porque a veces la necesidad trasciende nuestras paredes. Hay alguien más necesitado allá afuera. Hay alguien más que no vino hoy. Hay alguien más que necesita saber lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia hoy. Por lo cual vamos a estar abordando esta serie, la vida del Espíritu, un mar de posibilidades. Porque la iglesia contemporánea, de manera involuntaria y sin darse cuenta, ha ido perdiendo la capacidad de explorar en nuevas y más abundantes posibilidades y se ha limitado a una serie muy reducida de actividades espirituales y por lo cual no está siendo eficaz y no está siendo efectiva para la necesidad del tiempo. Si nosotros como iglesia queremos ser eficaces en la designación que Dios nos ha dado, debemos comprender la vida del Espíritu y todas
todas las posibilidades que ésta nos abre. Hoy, vivir en el Espíritu es una de esas posibilidades. Utilicé en cada uno de estos subtítulos un verbo en su forma natural, en infinitivo. Vivir, pertenecer y operar. Son los 3 verbos que voy a utilizar para desarrollar esta serie. ¿Por qué? Para usted poder pertenecer al Espíritu, tiene que vivir en Él. Y para usted poder operar por el Espíritu, tiene que tener un sentido de pertenencia al Espíritu. Nadie puede andar en el Espíritu si éste no le pertenece. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender sobre vivir en el Espíritu. Leí 2 pasajes que me llamaron mucho la atención y los tomé como lectura de inicio, aunque ellos solamente serán una parte de la base de la enseñanza, porque en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 1 Jesús está llamando a sus discípulos. Diga conmigo, a sus discípulos. Levante la mano, ¿quién es discípulo aquí? Poderoso. Todos somos discípulos. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Fíjense que la palabra que Mateo utiliza aquí es simple y puramente la palabra autoridad. Autoridad es aquella característica adquirida por alguien para poder ejercer alguna demanda o alguna asignación con identidad. O sea, cuando a ti te autorizan, tú eres la persona indicada para realizar una u otra acción. Y como tú eres la persona, hay un tú, hay un carácter personal allí, existe la propiedad de identidad. Usted le dieron autoridad como alcalde de la ciudad y su rótulo dice alcalde. Usted va a operar como un alcalde. A usted le dan un carnet de policía que dice fulano de tal es tal rango de la policía y usted va a operar con la autoridad de un policía. La autoridad se refiere a aquella característica que tú adquieres porque te es dado para actuar en nombre de otro. Oiga bien, autoridad se refiere a una capacidad que tú adquieres para operar en nombre de otro, porque la autoridad te es dada. Tú tienes autoridad porque yo te la di. Si la madre sale de casa, autoriza al hermano o la hermana mayor a que ejerza autoridad en casa. Cuando el pastor sale de viaje o se va de algún sitio, autoriza a alguien para que opere en sus funciones de manera interina hasta que él regrese. Y eso se llama autoridad. Jesús llamó a sus discípulos para proveerle de esto, para proveerle de autoridad. Pero me llama a la atención para qué es la autoridad. La autoridad es para sujetar los espíritus. La autoridad es para sanar enfermos. La autoridad es para operar en lo sobrenatural de Dios en la tierra. Pero es una etapa probatoria de los discípulos haber recibido autoridad. Porque ellos reciben autoridad para hablar en nombre del Señor, para hablar en nombre de Jesús y para hacer las cosas que Jesús quiere que hagan y que están en la agenda de Él. Gloria a Dios. Ellos estaban llamados a actuar vinculados a un nombre. Y ese nombre era Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso se llama autorización. Vayan y digan todas las cosas que yo les dije. Ahora en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece ese pasaje que dice luego, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Poder es el resultado de haber aprobado en el uso de la autoridad. Cuando a un militar se le da una identidad de militar y se le da autoridad castrense, se le da autoridad coercitiva para poner preso a alguien que no se ajusta a las normas de convivencia de una sociedad, en su buen uso va adquiriendo rangos. Y esos rangos se traducen en poder. Diga conmigo, poder. Poder. Jesús primero lo que le da a sus discípulos cuando se están formando es autoridad, para ver cómo ellos se comportan haciendo los mandados. Dios mío, hay personas que es incapaz de visualizarse haciendo los mandados.
Por lo cual no se somete a la autoridad. Y el que no se somete a una autoridad es poco probable que una vez ocupe un lugar de autoridad. ¿Alguien pudo entender lo que le estoy diciendo? ¿Fui claro en esto? Amén. Si no me someto a autoridad, nunca puedo ni podré ejercer autoridad. Jesús los probó haciendo los mandados, vayan. Entonces, cuando ellos fueron exitosos en el mandado, cumpliendo el nombre de Él, entonces dijo, pero recibiréis poder. No se desesperen. Yo les voy a dar poder. No solamente les voy a dar autoridad para que hablen en nombre de mí, sino que toda cosa que pidieren al Padre, Él la hará si tan solo ustedes creen. Aleluya. Primero actúa en nombre de mí y luego te daré la libertad de pedir cosas de tu cuenta. Cuando tú aprendas a usar bien la autoridad y a pedir lo que yo quiero que tú pidas y hacer lo que yo quiero que tú hagas y a comportarte como quiero que te comportes, te daré una gama de posibilidades para que tú puedas operar en el espíritu de una manera fluida, no mecánica, en beneficio de la vida tuya y de la de los que te rodean. Es poderoso. Ayer meditaba yo y el Señor trataba conmigo y pude ver en mi corazón dos imágenes de dos animalitos. Uno es el pollino de asna, lo que le decimos burrito, y otro es la cebra. ¿Cuántos saben lo que es una cebra aquí? Amén. Y veía esas dos criaturas de Dios. Uno muy tosco, muy sencillo, un poco lento, aunque muy fuerte, pero sin mucho atractivo, con un color no muy vistoso, con una cabeza muy baja, pero siempre ahí, quieto, disponible, domesticable, maniobrable, tratable y con capacidades y potenciales enormes. A veces olvidado y marginado por el nombre que lleva, que quizás nadie lo codicia ni lo desea, pero él siempre está ahí y hace todo aquello para lo que se le entrena o se le domestica. Y el segundo es la cebra, que es un animal muy similar estructuralmente al pollino, pero que es de carácter altivo. Siempre está en alerta. Siempre tiene una chispa y una velocidad y una rapidez. Es mucho más musculoso, es muy exótico y se ve muy bien. Ama su libertad por encima de sus deberes. Le gusta estar en la sabana, en grandes campos. Y tiene una característica que todavía el ser humano no ha podido domesticarlo, para hacer uso de todo el potencial que tiene. Porque tiene más músculo que el burro, es más rápido que el burro, es más bonito que el burro, tiene mejor presencia, mejor porte, pero es imposible domesticarlo. No coge mandos, no coge orden. Entonces, cuando usted está bajo autoridad, usted tiene que decidir quién usted es, si es un pollino o es una cebra. Si usted prefiere tener libertad para hacer todo lo que le parezca, o simplemente se circunscribe a lo que su amo y señor, su Adonai, determina sobre usted. El burro es cuidado por sus amos, es alimentado, se le quitan las plagas, se le dan sus vitaminas, se le pasea, se le cambia de lugar, se le busca un terrado, un pesebre, algo para que esté. La cebra está en la selva, es muy libre, corre largas distancias a mucha velocidad, pero entonces tiene que enfrentarse a tener que llegar a ser la cena de los leones y los cocodrilos en la pradera. Mientras el pollino está en la seguridad del cuidado de su amo y cumple con las funciones para las que se le domestica, y él se hace doméstico, se hace dócil. Diga conmigo, dócil. La cebra no cede y no admite el reconocimiento de una persona en autoridad sobre ella.
Por lo cual, en el momento en que ella lo entienda pertinente, se zafa y se fue. Porque prefiere ser libre, aunque se muera en la boca de un león. Entonces, dice: recibiréis poder. Poder es el nivel que tú adquieres cuando sabes manejarte en autoridad. Estos dos pasajes me llamaron mucho la atención. Que, dicho sea de paso, está condicionado ese poder a una venida o a una persona que sería acompañante de aquellos discípulos a quienes Cristo les promete esto. Y es nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. Jesús le dijo: recibiréis poder, pero no es así por arte de magia, sino cuando venga, amén, el Espíritu Santo. Y entonces dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que quiere decir que el poder no es para mal usarlo y usufructuarlo en lo que te dé la gana, sino para una asignación especial que te voy a dar. Lo vas a disfrutar, vas a ser bendecido, te vas a gozar, vas a tener poder, vas a disfrutar de esto, pero con la condición de que cumplas con aquello para lo cual te he asignado. Amén. Por eso es importante que la iglesia de hoy entienda que es necesario permanecer en la presencia del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino garantizar que las próximas generaciones de cristianos tengan como prioridad una relación con la persona del Espíritu Santo. Yo comprometo a esta casa, a los hijos de la casa a partir de la fecha, a todos los días desarrollar una actitud de procura, de búsqueda de una relación con el Espíritu Santo. Pero pastor, yo oro siempre. A lo que me estoy refiriendo no es a que ores más, sino a que ores específicamente para acercarte al Espíritu y no para tener sus beneficios. Amén. Porque la mayoría de nuestras oraciones son tendientes a pedir lo que necesitamos, no a desarrollar una relación personal con un amigo. Cuando tú vas al colmado a comprar, tú no vas a hacer amistades con el dueño del colmado. Cuando tú vas a una tienda, tú no vas a amistarte con el cajero. Tú vas a pagar para que te den un beneficio. Pero de lo que yo te estoy hablando hoy es emprender una carrera y una tarea intencionada, no por accidente, de relacionarte con el Espíritu Santo y de que ancianos, adultos mayores, jóvenes y niños, desde hoy, escúchenme bien, comiencen a pedir al Espíritu Santo que sea su amigo. Diga conmigo: Espíritu Santo, sé mi amigo. Espíritu Santo, sé mi amigo. Escuchemos a que se quedaron calladas, discúlpeme. Espíritu Santo, sé mi amigo. Esa tarea es la que yo voy a asignarle desde mi investidura pastoral para que usted sea bendecido y usted sea prosperado espiritualmente. Como le decía Juan en su tercera carta a su querido amigo y discípulo Gallo: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que ustedes tengan almas prósperas, y eso solo se logra a través de la vida del Espíritu. Diga conmigo: la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Eso le abrirá un mar de posibilidades en Dios. Entonces yo voy a estudiar Gálatas capítulo 5, algunos versos, para verificar qué verdades aparecen en Gálatas que son un impulso y un estímulo para que nosotros como creyentes iniciemos ahora que estamos a tiempo, con vida, respirando, amén, viniendo por nuestros pies a la iglesia. Gloria a Dios. Que no hay que salir a buscarnos, que no hay que conectarle un respirador, que no hay, ahora que usted está vivo, es que tiene que hacer una costumbre de relacionarse con el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16 contiene unos elementos de suma importancia para nuestra vida espiritual. Preste atención a lo que les voy a leer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Punto.
Para tener una vida en el Espíritu, o para ejercer este verbo, que es el subtema de hoy, vivir en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. El Espíritu, eventualmente en la Escritura, es representado como una nube. La presencia de Dios, su Santo Espíritu, su unción santa, es representada en innumerables pasajes como una nube, bajo la cual caminó Moisés, de la cual se llenó el templo de Salomón cuando el Señor mostró agrado por la obra que habían realizado. Y en múltiples pasajes en donde los profetas pudieron experimentar, estar en la cobertura, moverse bajo esa nube. Para usted vivir en el Espíritu es necesario que aprenda a caminar bajo su cobertura y en acuerdo. La palabra dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible que usted pueda andar en el Espíritu si la vida que usted está viviendo no es agradable al Espíritu. En años anteriores, cuando reliquias como yo vinimos a los pies del Señor, digo reliquia no porque yo sea viejo, sino porque hay costumbres que han cambiado en el cristianismo postmoderno. Amén. En donde el Espíritu Santo, sus dones y su operación en la vida del cristiano no son más importantes que la vestimenta, que el espacio donde está y que las actividades que hace. Cuando yo vine al Señor, representaba una prioridad, y vive Dios que todavía lo es la prioridad, pero que muchos no la consideran. Es una prioridad comenzar por buscar en humildad la presencia del Espíritu Santo y su bautismo. Amén. Una de las promesas de la predicación del Evangelio pre-eclesiástico, es decir, antes de que Cristo formara la iglesia, cuando aún Juan el Bautista predicaba en tiempos de la ley, decía: detrás de mí viene uno que no lo va a bautizar como yo, que lo bautizo en agua, sino que también lo va a bautizar en el Espíritu. Era una prioridad para nosotros buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y que esa promesa que dice: recibiréis poder para cuando haya sobrevenido el Espíritu. Y lo que dice Marcos capítulo 16: y hablaréis nuevas lenguas, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y sobre las serpientes pisotearán y no les pasará nada. Si ustedes comieren cosas mortíferas sin darse cuenta, el Espíritu Santo hará que eso no le haga nada para avergonzar al que quiso envenenarte. Y son promesas que son derivativas de una relación personal con la persona más importante de esta dispensación. El Espíritu Santo es el padrino que nos entregará en el altar a la novia del Cordero. Amén. Cuando Cristo venga. Es el único que puede hacer eso, por lo cual si no tienes relación con Él, no cuentes con que vas a subir al altar con Cristo. Es un peligro latente para una juventud, para una niñez que no pretende tener relación con el Espíritu Santo más allá de escuchar que alguien le predique. No es una prioridad para esta generación tener dentro de su agenda la relación y cultivar una amistad con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Se ha vuelto una pieza de museo aquel que se tira entre las bancas de su congregación a gemir para que el Espíritu lo bautice, incluso antes de ser bautizado en agua. Para nuestra generación eso era una prioridad. Yo no sé cuántos pasan de 10 años, 15, 20 años aquí dentro del Evangelio. Pero hace 20 años atrás resultaba una cosa de primer orden. Ir de barriga al piso: Señor, bautízame. ¿Qué está pasando con esta generación? Conversaba ayer con pastores, con evangelistas y amigos sobre esta necesidad. Y alguien comentaba sobre ese deseo ferviente que él tiene de que sus hijos e hijas vivan la vida del Espíritu. Y le digo: has dado en la clave de la supervivencia de esa doctrina. La palabra de Dios enseña en Génesis que cuando Dios hizo toda la tierra y todo lo que hay en ella, le dijo: produzca la tierra árboles que traigan en sí fruto y que tengan consigo su semilla. Porque Dios quiso que los árboles tuvieran fruto con semilla adentro, para que ya Él no tuviera que volver a crear nuevos árboles, sino que cada árbol, cada vez que diera fruto y provecho,
aparte garantizara la supervivencia de ese árbol y que hubiera otro. Y el proyecto de Dios era la multiplicación a través de la semilla. Los árboles son frecuentemente citados como tipología de los hombres en la Sagrada Escritura. De hecho, el ciego que Cristo sanó de nacimiento decía: veo a los hombres como árboles. Y cuando Dios le habla a los cedros del Líbano, en una parábola lo hace hablándole a los hombres. Y la parábola que hay en el libro de Números, donde se para aquel descendiente del rey y dice, y tomó su parábola y dijo, y la higuera le dijeron, ven reina sobre nosotros. Al olivo le dijeron, ven reina sobre nosotros. A todo el mundo le dijeron, ven reina sobre nosotros. Y ninguno quiso dejar de ser lo que era para reinar sobre nadie. Estaba hablando de hombres. Los árboles representan a los hombres, porque estamos hablando de personas que fructifiquen en la medida en que se desarrollan. Entonces, Dios garantiza que la supervivencia de una especie sea a través de la semilla. Por eso, yo quiero predicarle a usted, para que usted le predique a sus hijos y a los hijos de los hijos, y que yo le predique a mis hijos y ellos a sus hijos de sus hijos, que el Espíritu Santo es necesario para poder ser cristiano en esta tierra. Que nadie puede servir a Dios atento a su sabiduría y a los conocimientos que tiene. Que nadie aguanta la demanda y el empuje que hay en los aires contra la iglesia si el Espíritu Santo no está por dentro de ellos. Yo quiero enseñarle, meterle entre los tuétanos de los huesos. Quisiera licuarme y meterme dentro de sus venas para que usted perciba lo que yo estoy tratando de enseñarle en este día. Que es necesario que la iglesia se avive por la presencia permanente del Espíritu Santo. Que hay una juventud aquí que sabe hablar, que sabe pelear, que sabe defenderse y que sabe pedir lo que necesita, pero que también necesita pedirle a Dios que le bautice en Espíritu Santo y fuego para ser transformados, para ser transicionados, para ser regenerados. Amén. Gloria a Dios. Y sobre todo para poder ser un día entregado en las manos del Cordero de Dios al final de nuestra redención. Que sin Él nadie estará en presencia del Señor. Él está operando en la tierra, en la ausencia física de Cristo, para que nosotros seamos entregados puros y santos delante del Cordero de Dios. Pero que aparte de todo esto nos abre un mundo de posibilidades en el Espíritu. Dice, versículo 22, perdón, leí el 16 al 16, ahora dice el 17. Pero el deseo de la carne contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. De ahí otra necesidad de tener el Espíritu para poder vivir su vida. Andar en Él para poder vivir su vida. Porque hay una lucha interna entre el Espíritu y la carne. La carne le obedece al alma, a la mente, y todo lo que llega a la mente el cuerpo lo quiere, pero el Espíritu quiere otras cosas. El Espíritu quiere una relación con Dios. El Espíritu gime dentro de sí, pidiéndole al Creador que se acerque a Él y que está muriendo de sed. Ese espíritu que hay en el hombre, Dios lo depositó de su aliento. Dice la Biblia que Elohim sopló en la nariz del hombre de su rúa. El Dios Todopoderoso y Creador sopló de su aliento en nuestras narices, asignándonos así una porción de su espíritu para que hoy nosotros podamos vivir una vida espiritual. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley del pecado, bajo la ley de la carne, bajo la ley ritual, tradicional, sino bajo la ley de la vida, del amor, de la compasión y de la santificación. Es una necesidad imperante vivir la vida del Espíritu. Versículo 25 dice, 22, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Por eso es que no estamos bajo el yugo de la ley. No porque la ley sea mala, la palabra dice que la ley es pura y santa. Lo que pasa es que la ley es para el que la viola, no para el que la vive. Porque la ley lo único que te dice es que hiciste malo y que vas a pagar por eso. Pero el que vive bajo la gracia del Señor y vive la vida del Espíritu, esas cosas no le afectan. ¿Tú quieres vivir menos afectado? No sentir que alguien está hablando mal de ti. No vivir asustado y al acecho porque alguien puede estar viendo lo oculto de tus cosas, ¿Quieres vivir una vida de libertad sin miedo a que te vayan a juzgar? ¿Quieres que cuando tus padres lleguen a casa no tengas que correr? ¿Quieres que cuando tú estés en presencia de alguien que porta algo de Dios te puedas sentir tranquilo y confiado sin que vaya a salir una palabra que te ponga en vergüenza, sin que un profeta te llame la atención públicamente, sin que el pastor te diga después del culto tengo que hablar contigo y tú ir asustado porque ya me van a llamar la atención? ¿Quieres vivir tranquilo? Contra tales cosas no hay ley. Contra la mansedad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra esas cosas no hay susto. Si estás en eso, si andas en el Espíritu, cuando tu pastor te llame, dígame, pastor, ¿en qué puedo ayudarle? Eres tú quien te ofrece para ayudarlo a él. Que cuando tus padres llegan a casa, tú vas huyendo a abrirle la puerta, porque probablemente algo bueno trajeron para ti por tus buenas acciones, en lugar de espantarte a hacer lo que no hiciste durante su ausencia. Hay personas que quisieran que la venida de Cristo se retrase para ellos poder cumplir con la agenda atrasada que tienen, para poder ponerse a cuenta, para por fin predicarle a su mamá, para por fin hablarle de Dios a su papá, y que también con un miedo: Cristo no venga antes que mi mamá se convierta. ¡Predícale! ¡Aleluya! Hay personas que no quieren que el padre llegue a la casa porque saben que tienen agenda atrasada, porque no están viviendo la vida del Espíritu y tienen miedo. La Biblia dice que el que ama no teme, porque el verdadero amor echa fuera el temor. De modo que cuando tú temes, tú estás paranoico, te sientes acechado. La paranoia es un trastorno mental caracterizado por unas ideas fijas, falsas e infundadas, un delirio de persecución, donde tú conservas la conciencia, pero no conservas la tranquilidad. La Biblia dice que el amor echa fuera eso. Porque el que ama no teme. ¿Por qué no teme? Porque cumple. La ley del amor se basa en cumplimiento, porque la ley del amor es perfecta. Y para andar en el Espíritu hay que andar en esa vida, en la vida del amor, de obedecer por amor, no por látigo. Que para tú hacer lo que te toca no hay que darte un boche, que para tú hacer lo que te corresponde no hay que llamarte a la atención ni reprenderte, porque sabes lo que tienes que hacer. Porque todos nos sentimos tristes cuando somos amonestados o somos llamados fuerte y severamente a la atención, pero nadie que cumple es llamado de esa forma. Por eso el que ama obedece, y eso le hace vivir sin temor. Gálatas 6:8. Perdón, leo el versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por Él. Por eso comienza diciendo andar en el Espíritu. Entonces, si andamos en Él, entonces podemos vivir por Él. Diga conmigo: vivir en el Espíritu. Esa es la temática del día de hoy. Finalmente, Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, Espíritu segará para vida eterna. Amén. Si yo constantemente lo que vivo es cultivando mis habilidades carnales de cómo engañarme, de cómo engañar a los otros, de cómo aparentar ser alguien que no soy, de cómo ocultarme para que no se revelen las cosas que son puntos de mejora, en lugar de mejorarlas, estoy proveyendo para la carne, estoy cultivando carne, y cuando vaya a la cosecha, ¿sabe qué voy a cosechar? Frutos de carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son celo, envidia, orgía, borrachera, disensiones, pleito, celo, contienda. Cosas acerca de las cuales amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces es fuerte que nosotros como cristianos andemos tenues y de manera tibia, sin querer vivir la vida del Espíritu, ignorando que si no vivimos la vida del Espíritu, de manera automática viviremos la vida de la carne. Y si vivimos la vida de la carne, todas esas cosas que acabo de mencionar se nos van a pegar. Y no se queda ahí, sino que tampoco heredaremos el reino de Dios. Es que si vivimos, pues si andamos en el Espíritu, definitivamente comenzamos a vivir por Él. Todo lo que fuimos aquí lavados por la sangre de Cristo, que hicimos nuestra profesión de fe diciendo: yo quiero servirte, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Todo lo que profesamos públicamente a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Pero el Espíritu es una marca, nos deja una marca de que somos comprados a precio de sangre. Sin embargo, Jesús le prometió luego de que lo marcó, que lo va a llenar. No es lo mismo poner el envase a la botella, de que ahí va a venir refresco, que colocar el refresco por dentro. Cuando usted ve una botella de una marca de refresco, usted dice: esa es la marca tal. Aunque la botella esté vacía, esa es su marca. Y el que recoge de esas marcas va a recoger todas las que la tengan. Si está rota, la va a echar a la hornaza para que se queme. Pero si está sana, la llevará con él, la llenará y la pondrá en un lugar especial donde todos puedan desear estar con él. ¿Quieres ser tú la botella de refresco que va a ser metida en el horno para derretirla y para hacer otra? ¿Es eso lo que quieres? Entonces es hora de que te llenes del producto con el que dice tu etiqueta que estás marcado. Si eres cristiano y comienza a llenarte de Cristo, o vas a ser echado a la hornaza. Gloria a Dios. Gloria. Vivir la vida del Espíritu implica estar lleno, portar sus dones. La manifestación de su presencia debe estar en el cristiano, aunque por ahí los más modernos y refinados que predican el evangelio más puro y lindo digan que no hay que tener al Espíritu. La Biblia sigue insistiendo que van a hablar lenguas, que van a poner las manos sobre los enfermos, que van a pisar las serpientes y no les va a picar, que van a meter veneno y no les va a afectar, que van a resucitar a los muertos, que van a ser libres y que van a predicar con poder. Gloria a Dios. Aleluya. Que ninguna idea refinada que contradiga lo que la palabra enseña quepa en nuestros corazones. El Espíritu es una persona, no es un poder ni una influencia. Él nos da poder, pero Él no es poder. Él es una persona que tiene una asignación y que sufre cuando lo ofendes con tu indiferencia, que se ofende cuando lo menosprecias con sus regalos, y que se aparta cuando tú te contaminas con la vida del mundo. Él es el encargado de entregarte ante Cristo y tú lo haces quedar mal cuando te sales de sus veredas. Lo más grande es ser tutor de alguien que no quiere ser tutoreado. Lo más grande y más difícil es ser pastor de alguien que no quiere ser pastoreado. Lo más imposible es ser padre de alguien que tiene un espíritu de huérfano, que desprecia la corrección, que desecha la vida de provisión, que desecha la tranquilidad y la protección de una mano que le corrija, que le dirija y que le llene de las cosas de las que tiene necesidad. El Espíritu se ofende cuando hacemos eso, porque no hay nadie en esta tierra que tenga la asignación que Él tiene. Y cuando usted le asignan algo, usted no quiere que nadie le dañe su trabajo. Cuando un policía está en la calle haciendo servicio de vigilancia, no quiere que ningún delincuente ni ningún itinerante le dañe su servicio de su hora haciéndole un desorden en su lugar de servicio, porque eso sale en el reporte. Nadie que está al cuidado de nosotros, como lo es el Espíritu Santo, quiere que nosotros andemos en desorden. En forma figurada me imagino al Señor diciéndole: pero Espíritu, yo te lo dejé a ti, mira dónde está. Yo te lo dejé para que lo cuidara y para que me lo llevara a los servicios y para que se cultivara y para que se obtinara, y mira dónde está en la casa vagueando, viendo serie. Espíritu Santo, pero te lo dejé a ti para que lo santificara y mira dónde está en medio de un teteo.
Espíritu Santo, te lo dejé a ti para que me lo entregaran puro, y mira dónde está, en una cabaña metido con quien no debe. Espíritu Santo, ¿qué pasó si te lo dejé a ti para que un día me lo entregara entero, limpio? Y mira cómo anda rebelde, mira cómo anda por ahí lleno de cosas, mira cómo anda peleando con todo el mundo, mira cómo se está ensuciando con el mundo. Espíritu Santo, ¿qué pasa con la asignación que te di? Y el Espíritu Santo triste por tu culpa, porque tú rechazas lo que Él quiere hacer en tu vida, que es transformarte, regenerarte, perfeccionarte, hacerte una perla de gran valor para Cristo y un día entregártela en sus manos. La vida del Espíritu, un mar de posibilidades, hoy te da la oportunidad y la posibilidad de vivir en el Espíritu. Ponte de pie. La próxima semana estaremos hablando sobre la pertenecer al Espíritu. Porque si vivimos en el Espíritu, vamos a pertenecer a Él. Espíritu Santo, gracias.